todos sabemos, el hombre es un vertebrado, que quiere decir que está su raquis constituido por vértebras, que son huesos de qué tipo, huesos cortos, apilados, uno sobre otro, inmóviles. Este conjunto articular sirve de eje al armazón del cuerpo y de protección a todo lo que es el sistema nervioso. ¿eh? A la médula espinal en este caso, que lo compara muy bien con un cable que encamina las informaciones al cerebro, que está protegido por el cráneo en la cima del edificio raquídeo y que transmite las órdenes a todos los músculos del cuerpo. Información que va y que viene. Eh, Seguimos. Allá. Bueno, el raquis es un eje mantenido, es decir, que por un lado tiene que presentar rigidez para sostener como armazón al esqueleto, ¿no es cierto?, a todo el cuerpo y brindar protección a todos los órganos nobles, pero también tiene que permitir flexibilidad. Ahí vemos en la imagen a mi izquierda, a la izquierda de todos, un individuo en posición simétrica, en donde se puede ver que se lo compara con un navío, ¿no? Donde la base se encuentra a nivel de la cintura pélvica, el eje está dado por la columna, y luego tenemos otra línea transversal que sería como otro sustento, que es a nivel de la cintura escapular, que está sostenido por, si lo comparamos también, los navíos, se llaman maromas, pero en realidad se refiere a la forma de cables o cuerdas que le dan sostén a ese rombo. ¿eh? En la posición simétrica vamos a ver que las tensiones están equilibradas en ambos lados del mástil. El mástil vertical y luego tenemos las dos posiciones bien equilibradas en posición simétrica de un individuo que su raquis esté normal y alineado, ¿no es cierto? En una vista posterior. ¿Qué pasa cuando hay una posición de carga unilateral? Y hay que compensar, porque ¿cuál es el objetivo primordial? ¿Cómo tiene que estar la cabeza? Mirando hacia el horizonte. ¿Se acuerdan? La mirada tiene que estar a la horizontal, la cabeza también, mantener, o sea que todo el raquis va a estar a disposición de la posición de la cabeza. Es por eso entonces que si el peso recae sobre uno de los miembros, ¿qué va a pasar? La pelvis bascula hacia el lado opuesto, hacia el pie o hacia el miembro inferior de descarga. ¿eh? Entonces, fíjense que la columna se va a ver obligada a seguir un trayecto sinuoso. Primero es convexo en la zona lumbar, luego continúa con una concavidad en la zona torácica y luego vuelve a ser convexo en la zona cervical. Se va compensando con el objeto de permitir entonces que la mirada esté en horizontal y esto, este mantenimiento de esta postura está a cargo de sobre todo los músculos regidos por el sistema nervioso, sobre todo el sistema extrapiramidal, que es inconsciente en este caso y es automático. Bueno, entonces vemos que toda esa estructura nos daba rigidez, pero justamente al estar constituida la columna por el apilamiento de pequeños segmentos óseos, la sumatoria de movimientos que hay en cada segmento nos va a dar una gran flexibilidad y nos va a dar mayor movilidad. De este modo, esa estructura puede deformarse aún permaneciendo rígida bajo la influencia de tensores musculares. Y vemos que la flexibilidad también, además de la anatomía funcional que tiene en sí misma, va a estar influida por la edad, la salud de los tejidos que la rodean, la forma física de cada uno y por supuesto los factores hereditarios. Todos van a influir en la flexibilidad de la columna. ¿Sí? Bueno.
Decimos que es el eje del cuerpo, protector del eje nervioso, y vamos a ir viendo que aquí lo vemos en esta imagen como protector del eje nervioso que va desde el agujero occipital hasta la segunda lumbar, encontramos el desarrollo de la médula. Hacia abajo encontramos el pilum terminales, las raíces terminales. Y vemos cómo está perfectamente rodeado el sistema nervioso por la parte o la estructura ósea. Además tenemos que ver que esa columna, si miramos de perfil y miramos la imagen izquierda, no ocupa la misma posición en el cuerpo según la porción que nosotros tomemos. Si hablamos de la porción cervical, ocupa un tercio, se encuentra a un tercio del espesor del tronco. ¿Por qué? No está ubicado totalmente posterior porque también debe soportar el peso del cráneo y va a tender a estar más cerca del centro de gravedad. Ya si descendemos a la parte torácica, vamos a ver que se va a ubicar a un cuarto del espesor y va a estar desplazado hacia atrás justamente por los órganos del mediastino, principalmente por el corazón. Y en la región lumbar se va a encontrar en la parte media prácticamente del espesor del cuerpo, del tronco. ¿Por qué? Porque es la zona de la columna móvil que más soporta peso. Es su principal función. Bueno, vamos a ver entonces que si nos miramos de frente o de espalda, la columna vertebral es rectilínea, como lo vemos ahí, vemos en la imagen de la izquierda, y que en algunos individuos puede haber una cierta curva transversal, pero muy pequeña y pasado de cierto margen, ya por supuesto considerada patológica. Saben que estas desviaciones se conocen por qué nombre, escoliosis. Entonces, y en esa actitud, cuando está en equilibrio, vamos a ver que la línea de los hombros y la línea de las fositas sacras está paralelas entre sí y horizontales. Porque si vemos que una está horizontal, pero la otra está inclinada, ya dejan de ser paralelas y ya no estamos hablando de una curva o una columna alineada, ¿no es cierto? Eh, También vamos a ver que tenemos diferentes curvas que son de abajo hacia arriba. La curva sacra de concavidad anterior, la vemos en la parte inferior. La curva lumbar de concavidad posterior, también llamada como lordosis. Acuérdense, lordosis lumbar. La curva torácica de concavidad anterior es lo que conocemos como sifosis, y la superior, la curva cóncava hacia atrás, que es la lordosis cervical. ¿Recordamos entonces cuántas vértebras componían cada segmento? Cervical, 7, torácica, 12, lumbar, sacra, 5, recuerden que están soldadas, que no hay movimiento, y el coxis, 4 o 5 también pequeñas y rudimentarias y también se sueltan. Bueno, y no me acuerdo, no sé qué decía abajo, pero no importa. No, no. Bueno, cuando el equilibrio está, cuando el individuo está en equilibrio normal, en bipedestación, la parte posterior del cráneo, la espalda y los glúteos son tangentes a un plano vertical. Es decir, si yo me apoyo, el cráneo, la espalda y los glúteos van a permanecer alineados. Y lo más importante, fíjense, la mirada a la horizontal y el plano masticatorio también, en el mismo plano horizontal. Bueno, ¿cómo aparecen las curvas? Bueno, según la filogénesis, en el transcurso de la evolución humana, va a ir desde la cuadripedia hasta que llega a la bipedestación, se va a formar la curva lumbar. Y durante la ontogénesis, que es en el recurso del desarrollo de la propia, del individuo mismo, eh, va a ir formándose desde el primer día de vida. Fíjense que el recto lumbar va a estar cóncavo en la parte media, esa parte media va a estar cóncava hacia adelante.
A medida que transcurre el tiempo, comienza la bipedestación, la sedestación, o sea, con 5 meses ya va cambiando, con 13 meses ya también va acentuándose la curva, luego tenemos a los 8 años ya una curva más pronunciada y se termina definitivamente de formar la curva alrededor de los 10 años. ¿Eh? Bueno, forma la columna una cadena cinemática axial, o sea, quiere decir en el eje, ¿eh? Constituida por las estructuras de la cabeza y el tronco, y bueno, responde a funciones prioritarias o hegemónicas que son la preservación de la vida, que era lo que vimos, que es la función que tiene principal, la de protección. La columna va a estar en relación con la cabeza hacia arriba, con la pelvis hacia abajo en la región lumbar y a nivel del tronco con estructuras propias como las costillas en la región media y dorsal, para donde se la están formando la caja torácica. Y bueno, ahí tenemos dentro de esas estructuras, dentro de esta cadena, vamos a encontrar vértebras, que son la parte ósea, articulaciones, músculos, fascias y aponeurosis. ¿Eh? Ah, está bien ahí. Bueno, recordemos entonces las partes que constituían una vértebra tipo. Teníamos primero, ahí en una imagen como si fuera una vértebra desarmada, tenemos en la parte anterior el cuerpo, después ¿qué más teníamos? ¿Qué es esto? ¿Qué sería eso? Todo esto sería arco posterior, ¿cierto? Dentro del arco posterior tenemos estas dos columnitas que son dos hacia arriba, dos hacia abajo, que son las apófisis articulares, ahí ya van uniéndolas. ¿Eh? Luego, ¿qué tenemos? Esto, pedículos hacia adelante, láminas hacia atrás, y en las láminas proyectan hacia atrás otra apófisis, que es la apófisis espinosa, y hacia los lados, las apófisis transversales. Esas porciones de la vértebra van a ir variando también. La cervical no va a ser lo mismo que la dorsal ni lo mismo que la lumbar. Por eso es que después vamos a ir viendo cada segmento del raquis por separado para ver qué características tiene en cada sector. Si lo vemos de modo vertical, entonces podemos ver que hay tres columnas principales, que son la columna de los cuerpos y la columna de las apófisis articulares, que son las que se van a ir superponiendo y articulándose unas con otras. ¿Eh? Eh, los cuerpos vertebrales están unidos entre sí por también el disco, recuerden, intervertebral. ¿Qué tipo de articulaciones tenemos entre los cuerpos vertebrales? Allá atrás, ¿qué tipo de articulaciones hay entre los cuerpos vertebrales? Amplia artrosis. Y entre las apófisis articulares, como dice artrosis. ¿Eh? En cada nivel existe también un agujero vertebral que justamente decimos que tenía función de protección, y ese agujero vertebral está delimitado por delante por el cuerpo y por detrás por todo el arco posterior. Y va a continuarse a lo largo de todo el eje raquídeo. Pasamos. Bueno, vemos que, como dijimos, la columna tiene curvas. ¿Qué importancia tienen esas curvas? Eh, Distintos ingenieros han estudiado el sistema y dicen que el número de curvas o la existencia de curvas lo que hace es aumentar la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial. Es decir, cuando yo hago una fuerza de compresión sobre el eje, el aumento de número de curvas aumenta proporcionalmente. Y hay una fórmula que nos dice que el número de curvas al cuadrado más 1 nos va a dar la resistencia de esa columna. Es una forma. Fíjense en una columna rectilínea que tiene 0 curvas, la resistencia es igual a 1.
porque si tiene 0 curvas, 0 al cuadrado más 1, nos da 1, ¿sí? Haciendo, aplicando la fórmula. Por lo tanto, en el ser humano tenemos 3 curvas móviles, que son la lumbar, la dorsal o torácica y la cervical, vamos a tener una resistencia igual a 10. O sea que la columna del ser humano va a tener una resistencia mayor 10 veces a lo que tendría una columna rectilínea. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Exactamente, por eso fíjense lo diferente, la resistencia cómo va disminuyendo a medida que las curvas disminuyen y la columna se rectifica, ¿sí? Bueno, también aparte de la resistencia, que lo van a encontrar por ahí que se confunden entre la resistencia y el índice de Delmas, la resistencia tiene que ver, el número de curvas tiene que ver con la resistencia que tiene la columna, y el índice de Delmas tiene que ver con que Delmas lo compara o compara dos parámetros para ver si el raquis al que se refiere es dinámico o estático, o sea, si las curvas son más pronunciadas o menos pronunciadas. En raquis con curvas más pronunciadas, él dijo que era considerado un raquis de tipo dinámico. El digamos que diría, estaría dentro del parámetro más normal, el que está en media, ese con curvas muy pronunciadas y con curvas menos pronunciadas. ¿Qué hizo Delmas para conseguir el índice? Él relacionó la altura de la columna, que se puede medir, ¿cierto?, de acá hasta donde termina, con la longitud. Al relacionar la altura con la longitud, porque ¿cómo mido la longitud? La longitud yo tengo que pasar todas estas curvas y ir midiéndolas, que no es lo mismo medir la altura de acá hasta acá. ¿Se entiende? Al multiplicarlo por 100 nos da un porcentaje. ¿eh? Es normal, como en el caso medio, cuando el valor es de 95. Pero en el Power lo están viendo, chicos, los chicos que están en sus casas. Sí, sí, profe. ¿Está bien? Sí se ve, profe. Cualquier cosa preguntan si no entienden. ¿Pueden ver la flechita que está mostrando Natalia? Que Sí, marca, sí. la están viendo. No, por eso yo creo que por eso tampoco me han preguntado. Bueno, entonces fíjense que entonces en un raquis con curvaturas normales tiene un índice de 95 y los límites pueden estar entre 94 y 96. 94 serían las curvas más acentuadas y 96 menos acentuadas. ¿eh? Y esto tiene que ver con el tipo de morfología, ¿no es cierto?, con el cuerpo que tenga el individuo. Pasamos a la siguiente. Delmas demostró que el requis con curvas pronunciadas es de tipo funcional dinámico y fíjense que también tiene que ver con la posición del sacro, que el sacro se encuentra más bien horizontal, a esa zona se le llama silladura lumbar, que es muy pronunciada a este nivel, y el raquis con poca curva, curvas poco acentuadas, es funcional estático y el sacro está mucho más verticalizado. Se lo relaciona con el dorso plano. ¿eh? Bueno, muy bien. Eso en cuanto a las curvas, a la conformación en general, y ya nos vamos a ir a la vértebra misma, que es la unidad, digamos, anatómica de la columna. ¿Cómo está constituido ese cuerpo vertebral? ¿Qué tipo de huesos son? Son huesos cortos, por lo tanto son huesos esponjosos, que tienen una cortical en forma de cascarón, estructura de cascarón,
La cortical de las caras laterales es más gruesa. En la cara superior e inferior se las puede llamar también intervertebral, la van a encontrar así, y está recubierta por un cartílago, cartílago hialino. Y vamos a ver que en la periferia tiene un reborde que se llama rodete marginal, que es óseo, si ustedes miran las vértebras lo van a ver, que tiene forma de anillo. ¿eh? Y fíjense que también está constituido por un sistema de trabéculas, ese hueso esponjoso, que va a servir líneas de fuerza. Eso también va a ayudar a que la columna tenga mayor resistencia. Acuérdense que el hueso que nosotros vemos es hueso seco, hueso muerto, pero en realidad el hueso es un tejido vivo. Y la forma de protegerse también es a través de que este sistema trabecular esté orientado siguiendo la dirección de las líneas de fuerza. ¿eh? Acá tenemos que pueden ser verticales u horizontales. Ahí las vemos que están bien horizontales. O también pueden ser oblicuas. Fíjense que hay sistemas de fibra oblicuas o en abanico. Un abanico que parte de la meseta superior y se distribuye a través de los pedículos hacia la apófisis articular superior y llega hasta la apófisis espinosa. Y un abanico inferior que va desde la meseta inferior a través de los pedículos a las apófisis articulares inferiores y a la espinosa. Entre estos sistemas trabeculares queda una porción débil del cuerpo vertebral que se encuentra ubicado en la parte anterior en forma de triángulo. Si usamos este sistema con vamos a ver que estos se fortalecen más las fibras verticales y horizontales, pero queda una porción anterior. Que cuando se produce una gran fuerza de compresión, lo que pasa es que se fractura primero esa zona débil que está en la parte anterior. Se producen lo que se llama fracturas por aplastamiento. Si alguna vez han escuchado de alguna persona que se ha caído de altura, por ejemplo, y cae parado, por ejemplo, se produce con todo ese peso que recibe esa compresión y la reacción del suelo, imagínense, se producen en general en este tipo de huesos fracturas por aplastamiento. Puede soportar aproximadamente 600 kilos y para que se derrumbe el muro posterior y se aplaste la vértebra, todo el cuerpo vertebral, se necesita una compresión axial de 800 kilos. Así que imagínense si es fuerte, es fuerte. Bueno, también podemos dividir, hacer una división funcional de la vértebra. Una división funcional pudiendo ubicar un pilar anterior, los cuerpos vertebrales, el cuerpo de la vértebra que está por arriba y el cuerpo de la vértebra que está por debajo, que desempeñaría una función principalmente de soporte, de descarga de peso, y por detrás todo el arco posterior, cuyo apilamiento va a estar representado acá justamente por, fíjense, las apófisis articulares. Tanto el pilar anterior como el arco posterior van a estar unidos por los pedículos que hacen de nexo. Ese pilar anterior, como dijimos, tendría una función estática y el pilar posterior desempeñaría una función más dinámica. También podemos, otra manera, y porque fíjense que acá tenemos una articulación de tipo de las anfiartrosis con discos interpuestos, en la parte posterior tenemos una serie, aparte de las articulaciones entre las apófisis articulares que son artroides, tenemos toda una serie de ligamentos que unen espacio con espacios y habría una mayor movilidad en la región posterior que en la anterior. También podemos, según otra clasificación, en vez de anterior y posterior, diríamos que en la parte anterior, bueno, eso es lo que vimos, sino que en sentido transversal, que Campanji dice en sentido vertical, por eso lo volví a poner. Yo lo veo
más claramente si hablamos de sentido transversal, como en este caso, que las vértebras constituirían las piezas óseas o los segmentos pasivos, toda la vértebra, y la sustancia interpuesta entre dos vértebras, el segmento activo. ¿eh? Eh, digamos, el segmento móvil, porque estaría de adelante a atrás el disco, las articulaciones hipofisarias, ligamento amarillo, interestino. ¿eh? Son dos formas en que se las puede ver, segmento pasivo y móvil. ¿eh? O pilar anterior de soporte y pilar posterior dinámico. ¿Estamos? También podemos compararlas a una palanca. En este caso, una palanca de primer género, por ejemplo, ¿eh? Donde el pulcro estaría a nivel de la articulación tibial-apofisaria, que es lo mismo que decir entre las apófisis articulares, y donde el brazo de resistencia sería el pilar anterior, que recibiría el peso, y el brazo de potencia sería la parte posterior, donde actuarían los músculos posteriores. ¿eh? Ese sistema de palanca permite amortiguar fuerzas de compresión axial. ¿sí? Bueno, eh, este conjunto de partes blandas intercaladas con la propia vértebra, que dijimos un sistema óseo, con todo un sistema de elementos blandos, como son los discos y los ligamentos, eh, estarían incluidos dentro del concepto de tensegridad, que lo van a encontrar después también en otras partes, por eso se lo vamos a incluir acá, porque hay diferentes artículos escritos respecto a esto, eh, donde algunos ingenieros incluso hablan de que por ejemplo, Stephen Levin dice en su artículo Tensión continua, compresión discontinua, un modelo para el soporte biomecánico del cuerpo, y presentó la columna con sus ligamentos y músculos profundos como un sistema de tensegridad. ¿eh? Junto con clavícula, bueno, miren, yo hoy estoy viendo lo que está escrito, pero bueno, sí, estaba en el, esto es un copiado. Dice que la tensegridad es la capacidad, fíjense, que este sería el sistema que ellos crearon como un sistema con tensegridad, y acá tenemos la columna vertebral que se puede asemejar, ¿eh? Por eso, digamos, todo lo que es la vértebra, más todos los elementos de unión intervertebral, la capacidad de disipar las fuerzas y distribuirlas entre todos los elementos que componen el sistema, en vez de concentrarlas en aquel que las recibe directamente. Es decir, el cuerpo vertebral recibe la presión, pero no la absorbe él, sino que se disipa hacia todos los otros elementos. ¿Qué cosa? No, no está, pero fíjense, no está, pero la profesora Niña lo ha dado, lo ha nombrado como tenseridad en años anteriores, pero lo quise buscar como que era. Eh, es la manera en que actúa la columna vertebral ante la acción de una fuerza de compresión. Claro. Entonces ahí es donde se disipa ¿eh? y se reparte, se distribuye esa carga. No queda sobre el sistema que la recibe nomás, sino que es repartida. ¿Estamos? Bueno, es una de las propiedades mecánicas de la columna. Se presenta en aquellos cuerpos en los que se intercalan elementos rígidos como elementos elásticos que se encontrarán resistiendo compresiones y tensiones de manera tal de mantener la integridad de la estructura, que es el objetivo principal, y si por el accionar de una determinada fuerza se produce una deformación de su forma original, devolverla a la posición inicial sin gasto de energía. O sea, es lo que hablamos desde
cuando hablamos en el introductorio de que buscamos la eficiencia. ¿Eh? Entonces, esta propiedad favorece la eficiencia. También tenemos que hablar de resistencia, que era lo que estuvimos viendo, las curvas, cómo están constituidas, la estabilidad, la movilidad y la elasticidad. Todas convergen y son propiedades que tiene la columna vertebral. Bueno, los esfuerzos a los que son sometidas las vértebras van a ser diferentes también según el nivel. No va a ser lo mismo la primera cervical que la quinta lumbar, por ejemplo, porque van a recibir diferentes tipos de peso. Tampoco va a ser el volumen, va a ser el mismo. Ustedes ya vieron el tamaño que tiene una vértebra cervical del tamaño que tiene una vértebra lumbar dentro del mismo individuo, chicos, porque por ahí cuando uno busca una vértebra dice, esta lumbar es una cervical porque la persona tenía 2 metros. Entonces, siempre tenemos que ver dentro del mismo individuo la variación. ¿Eh? Y esto tiene que ver entonces con que cada segmento de la columna se va adaptando a la función que tiene. Relación estructura con función. Y bueno, cuanto más caudal sea la vértebra, va a estar sometida a mayores esfuerzos y necesitará mayor resistencia para soportarlo. Será un aumento de tamaño y volumen, lo que le permitirá también aumentar la resistencia. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a planimetría, sabemos qué movimientos realiza la columna vertebral, en qué planos y en qué eje se produce. Ya sabemos que no todos los movimientos son exactamente en ese eje, en ese plano, sino que se combinan, ya hablamos de eso, pero vamos a dar lo básico para que ustedes, pues al hacer el análisis, puedan ubicar qué tipo de movimiento realiza también. ¿Eh? Entonces, en un plano sagital tenemos un movimiento, el eje medio lateral o lateral o transversal, y el movimiento es el de flexión y el de extensión. ¿Se entiende eso de planos y ejes? Sí. El eje perpendicular al plano. ¿Eh? Muy bien. Entonces tenemos acá, en este caso, es el plano frontal y el eje anteroposterior, tenemos movimientos de inclinación o de inflexión lateral. Y en caso del eje longitudinal y el plano transversal, tenemos los movimientos de rotación. ¿Vamos? Bueno, acá viene todo junto lo que viene. Digamos que después, al ver, ¿qué te pasó? Se te salteó la hoja. Ellos van con esto. Bueno, esto es para hablar un poquito de lo que es el par cinemático. El par cinemático o la estructura mínima, la unidad funcional mínima que va a tener capacidad de cumplir todas las funciones de la columna, es lo que se llama par cinemático, que está formado por 2 vértebras y todas las estructuras que las unen, ¿no? Ante las diferentes situaciones se estarán dando un juego de compresión y tracción de las partes blancas que unen las vértebras. ¿Sí? En cuanto a la osteocinemática, estudia los movimientos de los eslabones óseos según los planos y ejes que vimos, y en cuanto a la artrocinemática, va a estudiar los deslizamientos de las apófisis interapofisarias, y a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las articulaciones, vamos a ver articulaciones que son más bien artrodias, donde se van a realizar deslizamientos, pero que vamos a ir viendo en cada región su comportamiento. ¿Eh? Y acá vamos a tener en cuenta siempre también el comportamiento del disco, tanto a nivel del núcleo pulposo como del anillo fibroso, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ahí tenemos, eso quedó medio movimientos, ¿eh? Movimientos que ocurren en los planos que ya vimos anteriormente: flexión, extensión, rotación, inflexión lateral. La mayor cantidad de movimientos en la columna vertebral toma parte de donde, en la columna cervical y lumbar. Y ahora vamos a ver por qué también, porque tiene que ver con otra cuestión que es la relación disco-corpórea. No sé qué más decía.
Bueno, sacro y coxis no hay movimiento porque son vértebras soldadas. Bueno, ¿qué articulaciones tenemos en el raquis? Intersomáticas, es decir, articulaciones entre los cuerpos vertebrales, que dijimos que eran de qué tipo, antiartrosis. Interapofisaria, ¿qué género? Artrosis. Uncovertebrales, ¿dónde encontramos las articulaciones uncovertebrales? En la región cervical, ¿en qué parte de la vértebra? En los cuerpos, a los lados de los cuerpos. ¿Y a qué género pertenecían? Artrodias también. Y luego tenemos lugares importantes como la chanela o el pasaje iliolocosacro, que lo vamos a ver cuando corresponda, la cráneo cervical, y luego una serie de sinesmosis, que sinesmosis es la unión a través de ligamentos, donde no hay articulaciones, sino la unión de ligamentos, como son los interespinosos, supraespinosos, intertransversos y amarillos, que unen cada sector del arco posterior de la vértebra corporal. ¿Sí? Bueno, los elementos de unión intervertebral, anexos al pilar anterior. ¿Qué tenemos anexos a este pilar anterior constituido por los cuerpos vertebrales? ¿Qué tenemos? El ligamento longitudinal anterior, ¿eh? Que va en la bien anterior a la vértebra. Acá también sería el primero que va bien por delante. Sería este, mira. Bien, no, ese no. Es anterior, es bien anterior a los cuerpos vertebrales. Y fíjense que se extiende de la apófisis basilar hasta el canal del sacro. Y el ligamento longitudinal posterior va inmediatamente por detrás de los cuerpos vertebrales, es decir, que va dentro del conducto, del canal medular. ¿Eh? Eso es importante tenerlo en cuenta y también la forma que tiene, que es como tipo festoneada, eso va a tener consecuencias después en la, o relación con la patología también de la columna. ¿Eh? Pero son ligamentos muy, muy importantes que a veces no le damos el suficiente valor, pero imagínense que a nivel de las últimas lumbares y sacras todavía está protegiendo. Vieron cuando hay ese gran curvatura a nivel lumbar y sacra, bueno, el ligamento longitudinal anterior es muy importante a ese nivel. Y entre el cuerpo de una vértebra y otra encontramos el anillo, el disco intervertebral, que sería aquí representado por una vértebra formada por dos partes, el núcleo en el centro y el anillo fibroso. Y el arco posterior va a estar unido por varios ligamentos, como el ligamento amarillo, que es muy importante, que está uniendo cada lámina y se unen en la línea media. El interespinoso, que se encuentra entre cada espacio interespinoso y que se une en el extremo posterior con el supraespinoso, que sí está orientado a lo largo de toda la columna también. Es el último. ¿Eh? Y también las apófisis transversas tienen el ligamento intertransverso, que lo une como una sinesmosis, y tenemos las articulaciones apofisarias o interapofisarias que tienen además una cápsula o ligamento capsular, porque estamos hablando de una articulación de tipo sinovial, con ligamentos de esfuerzo, uno anterior y uno posterior. El conjunto de estos ligamentos garantiza una unión muy sólida entre las vértebras que le confiere al raquis también una gran resistencia. ¿Eh? Bueno, ¿cómo está formado ese disco intervertebral? Tiene una parte central que es lo que llamamos núcleo pulposo, que es una sustancia gelatinosa, transparente, muy hidrófila, tiene el 88% de agua y también formada por una sustancia fundamental a base de mucopolisacáridos, por ahí pueden buscar la información, tiene un montón de sustancias en su composición. Ese núcleo pulposo no tiene vasos ni nervios, sino que va a estar en relación
la inervación todo con el anillo fibroso que está en la periferia. Fíjense que acá ese anillo fibroso se lo ve, es como que si se lo hubiera abierto, como si tuviera diferentes capas. Las más exteriores son más verticales. Luego se van haciendo cada vez más oblicuos hasta ser cada vez más horizontales hacia la parte central, la que está más cerca del anillo. Y además la orientación de esas fibras va cambiando, o sea, se va alternando. Imagínense que es como un verdadero tejido alrededor del núcleo. El núcleo queda comprimido alrededor de ese tejido. Sin embargo, en situaciones patológicas, cuando este anillo se rompe, ¿eh? Debido a mucha fuerza de compresión o fuerzas traumáticas, es donde ese núcleo pulposo sale y es donde se produce la famosa hernia de disco. Pero para que haya una hernia de disco tiene que haber, si no es por un traumatismo directo, tiene que haber una sobrecarga o continuamente estar sometido a fuerzas si no permiten que se recupere. También, no, no, eso sí, sí, sí. Hablamos de una columna, digamos, en condiciones normales, digamos, ¿no? Pero sí, 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 sí. Por eso, hay muchos factores, ciertos factores predisponentes, hereditarios, un montón de cuestiones que tienen que ver. Estamos hablando del ideal, ¿vieron? Del ideal. El ideal existe pocas veces, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver si pasamos. Bueno, fíjense que se dice que el disco es una estructura elástica, elástico-plástica. ¿Qué querrá decir esto? Elástico-plástica. Elástico porque al ponerle, a imprimirlo en una fuerza y retirarla, recupera. ¿eh? Y plástico es que permite la deformación, pero no recupera su fuerza original. Es lo que iría pasando con el transcurso de los años y de la edad, que vamos a ver que el núcleo se va deshidratando y se va a ir deformando de acuerdo a las cargas que reciba. ¿eh? Y bueno, lo que le decía, que la presión es mayor en el centro, pero que se distribuye, y ahora vamos a ver cómo se va a ir distribuyendo a la periferia, mayor en el centro. Y esto es todo lo que les venía explicando de cómo estaban conformadas las fibras del anillo, que tienen un trayecto como si fuera helicoidal, si lo tomamos en su conjunto. Va variando, fíjense, cómo va cambiando capa a capa, que ahí está como separada, pero en realidad es todo un tejido unido, ¿sí? Para encerrar a ese núcleo pulposo. Esa es una imagen. Y acá compara al núcleo pulposo como una rótula, digamos. Ahora vamos a ver qué dice. Cuando está bajo presión, si estuviera entre dos mesetas vertebrales y la esfera fuera el núcleo, cómo se comportaría al recibir diferentes presiones. Lo compara como si fuera una canica. ¿Saben lo que es una canica? Una bolilla, una bolita, eso es una canica sencillamente. Y este tipo de articulación entre dos planos así y con una canica central se llaman de rótula, permite tres clases de movimiento. Si esta es una posición normal de flexión, de extensión, de inflexión lateral y también de rotación. ¿Cómo se comportaría? Estos movimientos van a estar, fíjense que en realidad si hablamos de la rótula, perdón, de la vértebra, no, acá la vértebra no es
solo dos mesetas y un núcleo, sino que va a estar en relación con todo el resto de la parte vertebral, o sea, del arco posterior, de las apófisis articulares, que van a ir modificando también esta situación. De esa manera quiero ver. Bueno, esto es lo que sigue, el estado de precompresión. Y, ajá, este está antes o no, este es bueno, ajá, diferencia, ajá, bueno. Este estado de precompresión y de autoestabilidad son propias del disco intervertebral y van a tener que ver con la resistencia que tenga ese disco intervertebral. Fíjense que si yo someto al disco a una presión importante, mayor aún cuando se aproxima al sacro, ¿no es cierto? Porque recibe todo el peso del cuerpo, se puede determinar que cuando la meseta vertebral ejerce una fuerza sobre el disco intervertebral, la presión que recibe el núcleo equivale a la mitad de la carga aumentada a un 50%. Por eso decimos que el núcleo recibe más carga que la periferia. ¿eh? Y el resto recibe la presión del 50% menos disminuida en un 50%. Es decir, que el núcleo pulposo soporta el 75% de la carga y el anillo fibroso el 25%. ¿eh? Tanta cuenta para decir eso. ¿Estamos? Entonces, si recibo una presión de 20 kilos, va a ser 15 en el núcleo y 5 kilos en el anillo, si distribuimos así, ¿no? 25. Pero el núcleo pulposo, como les decía, distribuye las presiones en sentido horizontal sobre el anillo fibroso. ¿eh? Y ahí tiene que ver con los centímetros cuadrados y centímetros lineales la distribución del peso. Bueno, el estado de pretensión, vieron que decía pretensión, el núcleo recibe toda la carga, la mayor parte, el 75%, y se va a deformar o va a actuar de acuerdo a una característica que tiene que ver con el estado de hidrofilia. Decimos que tiene un estado de hidrofilia, quiere decir que ya está como hinchado dentro de su compartimiento antes de que se ejerza cualquier presión, es decir, que está pretensado. Es como acá, por ejemplo, una estructura donde se le de cemento, pónganle que se le atravesó un cable de acero importante en el medio y una estructura sin pretensar, vamos a ver que en esta, si nosotros ejercemos una fuerza, vamos a ver que tenemos una deformación mucho más importante que en aquella que a la que se ejerce la misma presión y la misma carga, pero que está pretensada. O sea, va a haber menos deformación. Es decir, que por eso se lo compara al núcleo con una viga pretensada, porque al estar hidratado, al estar, digamos, ya con un estado que se llama de pretensión, va a soportar mucho mejor las fuerzas de compresión. ¿Se entiende? Que si tuviera deshidratadora, vamos a ver que en el adulto, cada vez que nos hacemos mayores, se va perdiendo esta hidrofilia, entonces va disminuyendo esa resistencia y al recibir las mismas cargas también va a soportar menos, se va a deformar más. ¿eh? Vamos, se va a ir convirtiendo de elástico a plástico. ¿Se entendió? No sé si no les enredé un poco. ¿Se entendió por allá atrás? ¿Entendieron, chicos? ¿Sí? Nada. Sí, profe. Bueno, ¿se entendió? Bueno, bueno.
Entonces tiene que ver con eso, fíjense que está como gordito el núcleo, está muy hidrófilo, que también eso va a variar con la edad y en el transcurso del día también. Bueno, ¿qué va a pasar qué es el mecanismo de autoestabilidad? El mecanismo de autoestabilidad no es lo mismo que el de pretensión, pero van de la mano. ¿Qué sucede? Que cuando un disco acá recibe una fuerza o una presión axial, pero asimétrica, es decir, no en el centro, sino, fíjense que está descentrada esa fuerza, la meseta vertebral superior sufre una inflexión hacia el lado donde se ejerce la fuerza y las fibras que estaban en un primer momento en esta posición, AB', se va a estirar, se va a estirar y va a pasar a la posición AB, ¿sí? Si yo comprimo acá, se abre de este lado y las fibras del anillo se van a estirar, digámoslo en palabras, digamos, vulgares. ¿Y qué va a pasar? Ese núcleo también lo que va a hacer es tender, porque se va a comprimir de este lado, va a tender a ir hacia ese lado y lo que va a hacer es ayudar a que la fibra vuelva a su posición original, a la posición de distensión. A eso se le llama autoestabilidad, es decir, que la pretensión va ligada al mecanismo de autoestabilidad, porque el núcleo necesita estar bien para ayudar a que la fibra vuelva a su posición original. ¿Entienden? Bueno. Bueno, acá hablamos de lo mismo, un poco un resumen. Cuando se ejerce una fuerza, cómo se distribuye, de compresión axial, que es la pretensión que depende del estado de hidrofilia, y el mecanismo de autoestabilidad que está ligado al de pretensión. Y no recuerdo qué era lo último que decía, a que esa pretensión le permitía resistir mejor la compresión y la inflexión. Y lo que les decía, con la edad el núcleo pierde las propiedades de hidrofilia, las van perdiendo, la presión interna va a disminuir, el estado de pretensión tiende a desaparecer, lo que explica la pérdida de flexibilidad del raquis senil. Un abuelo va a tener mucho menos flexibilidad, pero justamente por la pérdida de esas características, de esas propiedades. Fíjense la migración del agua en el núcleo pulposo. Decimos que es muy hidrófilo, está muy hidratado, y que cuando se ejerce una acción importante sobre el eje del raquis, como por ejemplo en el caso de la influencia del peso del cuerpo en bipedestación, uno anda todo el día, ¿qué pasa? El agua que contiene el núcleo pulposo pasa a través de los orificios que existen en la meseta y se va perdiendo el estado de hidrofilia, pasa a través de los poros y si se mantiene esa presión estática, en las últimas horas de la noche el núcleo pulposo se va a ver claramente deshidratado y vamos a ver que incluso disminuye la altura del disco y puede disminuir la altura de un individuo hasta casi 2 centímetros, desde la mañana a la noche, por esa pérdida de hidrógeno. ¿Qué pasa cuando dormimos? Que por eso es necesario también un buen reposo, que en la mañana por ahí nos empezamos a mover y estamos mucho más flexibles, es que el agua retoma de nuevo hacia el núcleo pulposo. Al estar en decúbito, no sufrir la presión axial por la acción de la gravedad, sino únicamente por el tono muscular y la relajación también muscular, la hidrofilia del núcleo atrae el agua que retoma de los cuerpos hacia el citado núcleo y volvemos a tener un disco con mayor volumen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, fuerza de compresión sobre el disco.
Ahí vemos, por ejemplo, fíjense cómo se ejerce una fuerza axial. Acá tenemos lo que sucede en las últimas porciones de la columna, y acá vemos una columna, unas dos vértebras y elementos intervertebrales normales, y acá cuando ya fíjense cómo está el núcleo de esa vértebra, y fíjense cómo está el núcleo de la de arriba, cómo está este disco intervertebral. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, cuando hay una alteración, digamos, cuando el disco está enfermo, eso también repercute en el resto de las vértebras, las articulaciones interapofisales. Los discos más inferiores del raquis lumbar están sometidos a fuerzas que sobrepasan a veces su propia resistencia, o en las personas mayores, ¿no? También es común. La disminución de la altura del disco no es la misma según el disco esté sano o lesionado, como lo mostraba ahí. Cuando el espesor del disco es normal, las relaciones de la superficie cartilaginosas de las articulaciones son normales, la interlínea es paralela e irregular. En cambio, cuando la altura del disco disminuye, las relaciones articulares y apofisarias se alteran y la interlínea se abre hacia atrás. ¿Sí? Bueno, importante que a las diferentes alturas de la columna vertebral, el disco varía en cuanto a su tamaño, ¿sí? No vamos a tener el mismo grosor en las vértebras cervicales que en las vértebras lumbares. A nivel de las vértebras cervical es de 3 milímetros el espesor del disco, de la torácica es de 5 y de la lumbar es de 9. Pero más que el valor absoluto que tiene el grosor del disco, tiene importancia la relación disco-corpórea. A mayor relación, mayor movilidad de esa región. A menor relación, menor movilidad de esa región. ¿A qué se refiere la relación del disco con el cuerpo? A nivel del raquis cervical, dos partes del disco van a ser A5 del cuerpo. O sea que el disco va a ser bastante importante. A nivel del raquis torácico, una sola parte del disco el disco va a ser de una quinta parte del cuerpo. Y a nivel del raquis lumbar, el disco va a ser una tercera parte del cuerpo. O sea, ¿dónde va a ser más móvil? A nivel del raquis cervical, va a haber mayor movilidad. En segundo lugar, a nivel del raquis lumbar. Y por último, donde los discos son menos importantes y la relación es menor, va a ser el raquis torácico. ¿Se entiende eso? Bueno, el disco va a sufrir variaciones entonces, porque por supuesto eso ya lo vimos, y el tamaño y el espesor de los cuerpos también, y es importante entonces saber las relaciones y saber que cuanto mayor sea la relación, mayor movilidad vamos a tener, en definitiva. Ya llegó la hora. Hasta ahora se entiende todo, es sencillo, no es tan... ¿Por Teresa? Bueno, nos vemos, que ande bien, suerte. Pasamos entonces a la siguiente. Bueno, otro factor es la ubicación del núcleo con relación al centro del disco. El núcleo no se ubica en el centro mismo del disco intervertebral, sino que si dividimos en 10 al disco intervertebral, lo vamos a ubicar de diferente manera. ¿Y eso por qué? Porque va a depender de dónde se ejerza la fuerza en esa porción de la columna. ¿eh? Por ejemplo, a nivel cervical, vamos a ver que si ejercemos una fuerza, el núcleo se ubica en el centro, en el lugar donde se ejerce la fuerza, en el eje de la movilidad. En cambio, en el raquis
torácico va a estar ubicado por detrás. Acuérdense que si nosotros vemos una columna, teníamos las lordosis y teníamos la cifosis. Entonces, a nivel dorsal, seguramente la fuerza que se ejerce a nivel cervical va a pasar también por delante y el disco intervertebral va a estar ubicado más posterior también. ¿eh? Y a nivel lumbar, la fuerza se ejerce nuevamente a nivel del núcleo pulposo. Algunos estudiosos dicen, como Leonardi, que el centro del núcleo pulposo se localiza a igual distancia del borde anterior de la vértebra que del ligamento amarillo, que estaría al medio, entre el borde anterior de la vértebra y el ligamento amarillo, que correspondería a un punto de equilibrio. Acá viste 4 sobre 10, 4 sobre 10. Si están en el dibujito y está dividido en 10 y se lo ubica como. Yo para simplificarlas un poco, principalmente es de acuerdo a dónde recae la fuerza, dónde se ubica. ¿eh? Ahí está marcado. ¿sí? También tiene que ver, todo tiene que ver con las curvaturas, con la fuerza, cómo en realidad se ejerce una fuerza, sí. Y bueno, y con toda la estructura de una vértebra torácica, que es diferente a una cervical y que es diferente a una lumbar. ¿eh? ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Bueno, comportamiento del disco en los movimientos elementales. ¿Qué movimientos elementales vamos a tener? Movimientos en el eje del raquis, en el eje, es decir, axial, vamos a tener elongación, que nosotros vamos a ver como que está más elongado, está como descomprimido el núcleo y se estiran las fibras del anillo. Aumenta la longitud, ¿eh? En cambio, en compresión disminuye la longitud. ¿eh? Fíjense, cuando hacemos una compresión, en disco en reposo, una elongación y una compresión. ¿Cómo varía? Y cuando tenemos compresiones asimétricas, como ocurren en los movimientos de flexión, extensión, inclinación, fíjense que también se comprime un lado de la vértebra y el núcleo pulposo se desplaza hacia el lado que no está tan comprimido. ¿eh? Y lo mismo pasa también en la rotación, pero vamos a ir bien. Fíjense, cuando realizamos una tracción, como decíamos, axial, las mesetas vertebrales tienden a separarse, hay mayor grosor en el disco, que era lo que decíamos, y la tensión de las fibras del anillo también aumenta, ¿sí? Porque lo van comprimiendo y lo van manteniendo. Eh, y el núcleo adquiere una forma más esférica. La elongación disminuye la presión en el interior del músculo. Eso es lo que dijimos. Y en la compresión, justamente se aplaza, se ensancha y el núcleo pulposo se aplana y su presión aumenta. ¿eh? ¿Qué pasa durante los movimientos de rotación? En este caso, un movimiento de rotación lo tenemos ahí abajo, las fibras del anillo, cuya oblicuidad se oponen al sentido del movimiento, se van a tensar y las fibras que están en la dirección del movimiento se van a distender. ¿sí? Eso depende de la oblicuidad de las fibras. La tensión es máxima en las capas centrales, cuyas fibras son las más oblicuas. En este caso, el núcleo pulposo, en el caso de las rotaciones, está fuertemente comprimido y la presión interna va a aumentar. Cuando yo hago una rotación, aumenta la presión externa. Constantemente. Eso en la rotación y en los movimientos de compresión o elongación axial. Durante la flexión, ¿qué va a pasar durante la extensión? Vamos a hablar de la extensión primero. Si yo comprimo la parte posterior, el núcleo pulposo se va a ir hacia adelante. ¿eh? La vértebra superior se desplaza hacia atrás, el espacio intervertebral disminuye por atrás
y el núcleo pulposo se proyecta hacia adelante, lo que va a desencadenar que el mecanismo de autoestabilidad para retornar a su posición original, ¿sí? Y durante la flexión pasa lo mismo, pero a la inversa. O sea, se comprime y disminuye el espacio intervertebral anterior y el núcleo se va hacia atrás, se comprime y se tensan las fibras del anillo y se vuelve a la posición original. En la inclinación lateral, que es el movimiento de lateralidad o inflexión lateral, la vértebra superior se inclina, fíjense, hacia el lado de la inflexión y el núcleo pulposo se ve desplazado hacia el lado de la convexidad. Entonces se entiende que el movimiento que asocia flexión, donde hay tensión, y rotación axial, por ejemplo, flexión con rotación, que produce un aumento de la presión que puede desgarrar el anillo fibroso, aumentando su presión, expulsando los pulposos hacia atrás a través de la fisura del anillo. ¿Qué pasa? Que este es un mecanismo productor de hernia de disco, la flexión asociada a rotación. Y sobre todo, si yo levanto una carga pesada del piso, por ejemplo, de esa posición, estoy exponiendo a una sobrecarga de la columna que predispone justamente a una hernia de disco. Sobre todo si es repetitiva y son cargas pesadas. Bueno, vamos a ver también que cuando se realiza una inflexión lateral, se produce automáticamente una rotación hacia el lado opuesto de la vértebra. ¿Por qué? Vamos a ver. Que tanto en la región dorsal como lumbar, cada vez que se produce una inclinación en un sentido, se va a producir una rotación en el sentido contrario. Esto se va a producir ya que al generarse una inclinación se produce una tensión de los ligamentos y de la cápsula del otro lado, el lado convexo. Yo me inclino hacia la derecha, se van a tensar todos los ligamentos y las cápsulas del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces se va a generar un desplazamiento de la región homolateral. De esta manera se va a, esa tensión va a generar o a traccionar hacia la línea media para disminuir la tensión. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a rotar hacia el lado de la convexidad, ¿sí? Y todos, el arco posterior va hacia el lado de la concavidad para disminuir la presión de los medios intervertebrales. ¿Se entiende? No. Bueno, me inclino para este lado. ¿Qué pasa? Se tensa todo lo de la convexidad. ¿Qué van a hacer todos esos elementos de la convexidad? Van a tratar de distender la vértebra. ¿Qué va a hacer la vértebra para aflojar? Y va a rotar hacia el lado del cuerpo, va a rotar hacia el lado de la convexidad para que los ligamentos disminuyan la tensión. ¿eh? Eso se hace automáticamente, no es algo tan evidente, sino que lo vamos a ver dentro de la vértebra. El cuerpo rota hacia este lado y disminuye la tensión entonces en los ligamentos que están del lado de la concavidad. ¿eh? Entonces, siempre que hay una inflexión lateral hay una rotación hacia el lado opuesto del cuerpo de la vértebra, ¿sí? Para disminuir la tensión. Y cuando el raquis se flexiona lateralmente, bueno, se puede constatar, ahí está toda la explicación, cómo se va desviando, fíjense cómo va rotando el cuerpo hacia el lado opuesto, para disminuir la tensión de los ligamentos. ¿Se entiende ahora? Bueno, estabilidad de la columna. Está relacionada con la capacidad de mantener la congruencia, que dijimos que no hay articulaciones totalmente congruentes, sino que congruencia se refería a que poder realizar todas las actividades sin mayor gasto energético, cualquiera sean las fuerzas que atraviesen las articulaciones, como consecuencia de su función normal.
Desde el punto de vista biomecánico, capacidad de soportar cargas fisiológicas sin alterar la alineación normal, pero poniéndose en juego tanto factores intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los que nos dan estabilidad de manera intrínseca, tenemos la cápsula, los ligamentos, la presión intradiscal, que ya vimos cómo estaba dada, y las articulaciones interapostales. Y dentro de los factores extrínsecos, vamos a ver la activación muscular, la presión intraabdominal, la fascia dorsolumbar y el reflejo fibroneuromuscular. O sea, todos esos factores van a influir para mantener la estabilidad de la columna. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo cada uno de los sectores diferentes del rango. Pero bueno, acá esto ya es lo que estuvimos viendo y pasamos a la otra. En la última parte de lo que decía de factores intrínsecos, hablaba de las articulaciones interapostitarias. ¿Eh? Los deslizamientos que se producen van a depender de su forma y orientación, porque van a variar de acuerdo a los diferentes niveles. ¿Se acuerdan en la anatomía que hacían dibujitos diferentes de la vértebra dorsal, de la vértebra dorsal y cervical? Pero no veíamos tanto lo que era la inclinación o la forma de las apófisis articulares, que son dos por arriba, dos por abajo para cada vértebra y que son muy importantes, porque fíjense que ahí tenemos la cervical, dorsal y lumbar, vistas en el plano sagital o en el plano transversal, la inclinación que tienen según cada segmento. Según esa inclinación va a ser el movimiento que van a tener. Y fíjense también la orientación que tienen en el plano transversal. Si las miramos de arriba, fíjense qué diferentes están orientadas. Y eso nos va a dar idea también de la movilidad. ¿Eh? Pasa. Hablamos de la movilidad extrínseca y hablamos de la musculatura. Que sabemos que hay músculos cortos, músculos largos, músculos que están en la región anterior, posterior, lateral, y que siempre están activos para mantener la postura, aunque si tenemos una alineación normal o correcta de los segmentos, la actividad va a ser mínima para mantener la postura. Luego también nombramos la presión intraabdominal, que la vamos a ver sobre todo cuando veamos raquis lumbar, que va a disminuir las cargas longitudinales, sobre todo sobre el disco, entre 5 y 30%. Y se describe como una acción de activación de la musculatura abdominal, que acá lo tenemos en la imagen superior, se activan los músculos abdominales y generan un efecto de cámara hidroneumático cerrada. Es lo que se conoce como efecto de Valsalva, cuyos efectos no están muy exactos. Ustedes saben que conocen fuerza, están haciendo efecto Valsalva, que no es bueno porque aumenta presión de acá, presión de allá, pero que protegería como manera de cámara hidroaérea. Además se cierran los orificios naturales, ¿no? Del ano, tráquea, todo, y esa estructura se comporta como un elemento viscoelástico y le da rigidez a la columna, la protege durante los esfuerzos. ¿Eh? Y por ahí sin querer uno activa y hace actividades con efecto de fuerza, cerrando los orificios, entonces queda como una estructura rígida que protege a la columna. Por eso es una manera de darle estabilidad extrínseca. Otra es a través de las fascias dorsolumbar o toracolumbar, que también van a encontrar, que es muy importante, que es un sistema de protección de la columna y un conjunto de planos aponeuróticos faciales en la región dorsolumbar, donde confluyen los músculos abdominales, principalmente el transverso, el oblicuo menor, y también el dorsal ancho, que es muy importante para esta región. Esas fases forman un rombo aponeurótico denso y cuando se contraen esos músculos, parte de la fuerza es absorbida por la fascia
disminuyendo el esfuerzo sobre los discos intervertebrales, sino que se van hacia adelante. Fíjense, la tracción lateral sobre la fascia se convierte en una fuerza cefalocaudal en la línea media. Cuando actúan los músculos se distribuyen o se dispersan los efectos de la fuerza, los esfuerzos y la presión sobre la columna. Es una manera de darle estabilidad. Y reflejo neuromuscular, que es el encargado de los ajustes de todo el conjunto del cuerpo. Bueno, estabilizadores primarios, que le vamos a mostrar todo esto que ustedes ya lo vieron y lo van a repasar y los van a estudiar, que son todos los ligamentos. Todos los ligamentos forman parte de los estabilizadores dinámicos, van a tener todos los dibujitos para volver a ver y vuelven a repasar un poquito de la anatomía. Imágenes para que vean. Bueno, y vamos a ver por último las amplitudes globales del raquis. ¿eh? En realidad, estas son amplitudes máximas orientativas en un individuo donde la movilidad es óptima total y puede ir desde el puente a estar arrollado de esta manera. Desde esta posición a esta posición. O sea, pocas personas. Digamos que es una idea que es muy orientativa. Fíjense, acá tenemos la flexión para este lado y la extensión para esta. La flexión en el raquis lumbar es de 60 y la extensión es de aproximadamente 20. Luego se toma la flexoextensión en el raquis tóraco-lumbar porque es difícil disociar el raquis dorsal del lumbar. Entonces se dice que la flexión del raquis tóraco-lumbar es de 105, se suman, y la extensión es de 60. Y en el raquis cervical vemos que la flexión es de 40 y la extensión es de 100. En total, fíjense, la flexión es de 140 y de 110 y la extensión es de 140. Un rango óptimo de 250 grados de movimiento. Pero es relativo. Podemos estudiar las diferencias individuales, pero en general son las amplitudes globales. Ahí tenemos otra vez, otra imagen. Y en la inflexión lateral del raquis, fíjense que tomamos como referencia en una imagen posterior, como ven, la imagen final, la línea bimastoidea y la meseta sacra, para ver la inflexión lateral. Todas estas medidas, en realidad las medidas más reales, se pueden tomar en radiografías de diferentes proyecciones. En el raquis lumbar es de 20, raquis torácico de 20 y el raquis cervical tiene una inclinación mayor que es de 35 a 45 grados, lo que hace un total de entre 75 y 85 de amplitud total de inclinación lateral. Bueno, y si hablamos de rotación, vamos a ver por qué sucede esto. Fíjense que el raquis lumbar tiene 5 grados nada más de rotación, el raquis torácico tiene 35 y el raquis cervical aproximadamente 50 grados de rotación, de mayor amplitud tiene. Paso si querés. Ahí está. Bueno, y en total la rotación entre la pelvis y el cráneo, que está dibujado ahí, sería entre 90 y 95 grados. La movilidad global, hablando globalmente de la flexión, los primeros 50-60 grados de flexión se producen en la columna lumbar y participan en la flexión anterior la pelvis, que interviene el psoas, los abdominales y a partir de ese momento interviene el peso del tronco. Acuérdense que qué fuerza interviene acá. Después la gravedad, después interviene la gravedad, que la velocidad de la flexión es controlada por los músculos erectores
¿Qué tipo de contracción hará? En la flexión excéntrica, porque controlan, estamos yendo a favor, entonces está controlando el movimiento de flexión máxima. En ese momento la estabilización depende del aparato ligamentoso. Seguimos. Y en la extensión, los músculos posteriores de la cadera actúan controlando la báscula de la pelvis y a pasar de la flexión máxima a la postura erecta, o sea, de flexión a postura erecta, la pelvis bascula hacia atrás y la extensión depende de los músculos erectores. ¿Eh? Y el control del movimiento va a depender de los músculos abdominales, que son ¿qué? Flexores, pero van a controlar el movimiento de extensión. Acuérdense que siempre va a haber ese fuego muscular. ¿Vamos? La flexoextensión, el disco puede ser comprimido y estirado en un 20% de su altura inicial. Durante esos movimientos está guiado por las apófisis articulares y limitado por la extensión de las cápsulas articulares. Hablamos de extensión. ¿No? Y ligamento vertebral común posterior y interespinoso, perdón, para la flexión. Se tensan los posteriores. Y en la extensión se tensa lo que es anterior. 25% de la flexión lumbar es a nivel del L4, L5 y el 20% a nivel L5, L6. La rotación axial de la columna es mayor en los segmentos torácicos superiores y va disminuyendo en niveles superiores de columna lumbar y vuelve a aumentar a nivel de la sacra. La inclinación lateral, fíjense, tenemos línea media por la inclinación derecha e izquierda, es mayor a nivel de la chanela toracolumbar y disminuye en sentido caudal. La inclinación lateral no es pura, se acompaña de una rotación axial hacia el lado de la concavidad. ¿Estamos? Contractilidad y elasticidad miofacial. Tenemos que entre las funciones de los músculos que encontramos en el raquis, que ahora cuando veamos justamente raquis, el lumbar y dorsal, vamos a ver todos los músculos que encontramos en el raquis. Vamos a ver que estos estabilizan el raquis en las distintas posturas que se adoptan. Son los encargados de producir movimiento, de proteger las estructuras, ¿eh? Y de restringir movimientos al tensarse la musculatura antagonista. O sea, hay un control entre agonistas, antagonistas y silencistas. Fíjate, todos ahí intervienen y tienen cada uno un poquito de intervención y de protagonismo aparte de los agonistas. Bueno, y también para apreciar clínicamente, si nosotros no tenemos a mano una radiografía y queremos ver qué movilidad tiene la columna, puedo realizar test para realizar una apreciación de las amplitudes, teniendo en cuenta diferentes parámetros. Por ejemplo, podemos medir ángulos, si vemos al paciente desde lateral y tomamos como referencia, por ejemplo, el trocánter mayor y la séptima cervical o el acromio. Entonces medimos el ángulo hacia adelante de la flexión, alineado hacia adelante de la flexión y hacia atrás de extensión. Eso lo podemos usar, por ejemplo, para si queremos obtener una mayor flexibilidad y estamos trabajando en ello, o ver una mejor postura, voy a medir primero el ángulo, cómo está ubicado, y después puedo medir inicialmente esos movimientos y al terminar el tratamiento vuelvo a medir los ángulos a ver si hubo alguna variación. Por ejemplo, lo que pasa es que la pelvis, ahí, cresta ilíaca, tenés toda la parte de la columna involucrada. Si vos tomás trocánter mayor, vos ahí, entonces, no involucrás columna. Tomamos como punto fijo el trocánter. ¿eh? Eh,
Bueno, fíjense que también, o podemos medir también la distancia de los dedos de la mano al piso o el lugar donde podemos, hasta dónde llegan los dedos de la mano con respecto al miembro inferior, a la rodilla, a la tibia, al tobillo, al pie. Ahí también podemos hacer esa apreciación. Bueno, y en cuanto a las inclinaciones, también podemos medir la de pliegue interglúteo hasta la espinosa de la séptima cervical, medimos para un lado, para el otro, desde la alineación normal hacia la inclinación para cada lado. Y en las rotaciones se toma en cuenta, se ubica al individuo sentado, porque es más, hay que fijar la cresta Las ilíaca. banderas LGBT, qué sé yo. ¿Cómo tomás? Y después la metieron a ella a cantar el himno, decía que era mejor que la hayan metido a ella porque era la más representativa. ¿Qué pasa, Chani? Mamá, ¿me lo sopla? Chani, algo para forzar. Bueno, y acá también se toman en cuenta, entonces, puede ser el plano sagital y el plano de simetría, y se toma el ángulo, o el plano frontal y la línea de los hombros, plano frontal y línea de los hombros, o el plano sagital y el plano de simetría, y se sigue y se mide también el ángulo. Esto es sencillo de hacer y se lo puede hacer sin necesidad de ningún instrumento más que... Depende de un montón de factores, porque no estamos hablando de una columna ósea nada más, hay un montón de factores. ¿eh? O sea, ahí, bueno, pero bueno, estamos haciendo una medición o una apreciación clínica, nada más. Esto tómenlo como algo muy global, intervienen un montón de factores. Incluso cómo está la columna, acá no te dice cómo está la columna, cómo están los ligamentos, si hay una lesión, nada más que cómo podemos apreciar en la movilidad de la columna sin tener una radiografía más. Bueno, por ahora, miren qué lindos músculos que les puse ahí, para que ya vayan pensando en ellos, vayan repasando. ¿Cómo que no? Ahora acá en el tronco tenemos un montón de planos, un montón de músculos. ¿eh? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? La hojita con esta está la... Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, del Meet? Bueno, hasta la próxima entonces.